Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 24 de septiembre. Según un reciente informe, China, Irán y Rusia están intensificando el uso de herramientas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública estadounidense, exacerbando las divisiones sociales y moldeando el voto de cara a las elecciones presidenciales de 2024. La táctica que usan estos países es crear contenidos engañosos, narrativas divisivas y, sobre todo, mostrando al sistema democrático de Estados Unidos como débil y distraído en conflictos internos. El informe advierte que las campañas de desinformación se seguirán intensificando a medida que se acerquen las elecciones. Le dejo en la descripción del video o aquí arriba cuál es el foco específico de cada país para producir estas noticias falsas tanto en inglés como en español para sitios web que parecen legítimos. Y por otro lado, el expresidente Donald Trump regresó a Pensilvania, un estado clave en las elecciones, donde participó en una mesa redonda antes de realizar un mitin en el condado de Indiana. En la mesa redonda, Trump dijo que impedirá que la China comunista compre tierras de cultivo estadounidenses. Esto ocurre en medio de preocupaciones por las actividades de espionaje de China y su influencia en la agricultura estadounidense. Nuestra corresponsal de NTD, Iris Tao, nos tiene la información. Aquí, sobre la protección de la agricultura estadounidense del Partido Comunista Chino, el expresidente Trump dijo que China ha estado comprando tierras agrícolas a un nivel sin precedentes y que necesita ser detenida. Yes, ma'am. President Trump, how will you protect critical infrastructure in the U.S. and in states like Pennsylvania from the Chinese Communist Party? Well, we're going to protect it by saying you can't come. You can't do it. We don't want you buying our land. We don't want you taking the land and basically taking it off the market. We don't want you doing it, and they're buying at levels that nobody's ever seen before. We don't want you buying it, but it's causing a lot of disruption, and that's what they want to do. Hablando con una familia en la zona rural de Pensilvania, Trump también se comprometió a hacer que China cumpla un acuerdo para comprar decenas de miles de millones de dólares de productos agrícolas estadounidenses y aumentar los aranceles sobre los productos chinos. Then the customer came back to us and said that even though our cost structure was in line with the domestic producer, we couldn't come close to the prices that they were getting from China, and so they would continue to purchase offshore. That's why you need tariffs. Algunos agricultores también expresan su preocupación y dicen que quieren a China fuera de su negocio. China is just being very aggressive and wanting to buy up all our resources and take care of our food, and we'll just be dependent on someone else, which is just suicide in my mind. It's a huge threat because without us and others like us across the United States, we're in trouble. Mientras tanto, la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha criticado a Trump diciendo que sus políticas arancelarias devastarían a los agricultores. Su campaña también hace un llamado a la clase trabajadora estadounidense antes de su visita a Pittsburgh este miércoles. She's talking about creating more small businesses and financial incentives. The choice on the economy is going to be crystal clear, and you're going to see that this week when she speaks in Pennsylvania about her own vision for the economy. Trump también realiza un mitin en Indiana, Pensilvania, como parte de una serie de actos de campaña a lo largo de Battleground esta semana. En Nebraska, los esfuerzos del Partido Republicano por asegurar los votos electorales para el expresidente Trump encontraron un obstáculo. El senador estatal Mike McDonald de Omaha dijo ayer que se opone a cambiar un sistema de el ganador se lleva todo. Tenemos más información sobre la decisión que deja a los republicanos sin los votos necesarios para hacer este cambio antes de las elecciones del 5 de noviembre. Actualmente, Nebraska y Maine dividen sus votos electorales. 2 van al ganador a nivel estatal y el resto se otorgan por distrito electoral. La postura de McDonnell contra la medida de el ganador se lleva todo significa que el Partido Republicano no puede alcanzar la mayoría de 2/3 necesaria para aprobarla. Nebraska ha sido un estado republicano desde 1964, pero no ha utilizado la regla del ganador se lleva todo desde 1991. A pesar de eso, el Partido Republicano todavía ha ganado la mayoría de los votos electorales del estado. Sin embargo, en 2020, el presidente Biden consiguió el segundo distrito electoral de Nebraska, al igual que Barack Obama en 2008. En un escenario electoral ajustado, ese único voto podría marcar la diferencia.
Una posibilidad es un empate 269-269 entre la vicepresidenta Harris y el expresidente Trump, lo que enviaría la decisión final a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde Trump podría tener la ventaja. Pero en ese escenario, si Harris gana el segundo distrito, se aseguraría la presidencia. Los republicanos tienen una pequeña ventaja en el registro de votantes en el distrito, con sede en Omaha, pero el 25% de los votantes allí no están afiliados. La atención estaba puesta en McDonnell, un exdemócrata que cambió de partido en abril después de una censura por apoyar restricciones al aborto, pero su decisión acabó con cualquier esperanza de un cambio de última hora en las normas. Y hoy comenzó el debate general de la Asamblea General de la ONU, donde Vladimir Zelensky tuvo una serie de reuniones bilaterales para reforzar el apoyo a Ucrania y donde también el presidente Biden dio su discurso de inauguración. Le tenemos los detalles. La cumbre del futuro de la ONU concluyó anoche. Rusia niega haber atacado a civiles, pero Ucrania dice que miles han muerto o resultado heridos durante la guerra que ha durado más de 2 años y medio. El secretario de Estado, Antony Blinken, también habló anoche. Dice que ningún Estado miembro de la ONU tiene derecho a cambiar las fronteras por la fuerza. Blinken dice que Estados Unidos no aceptará los esfuerzos para derribar los principios de la Carta de la ONU. Enfatizó la soberanía, la integridad territorial y la independencia. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, pidió a los estados de la ONU que defiendan la soberanía de Ucrania y exigió un alto el fuego inmediato en Gaza y Líbano. También pidió el fin de la guerra en Sudán. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el domingo el llamado Pacto para el Futuro. El secretario general de las Naciones Unidas aboga por la gobernanza global y pide paz y seguridad. Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Biden pronunció su discurso inaugural, que es también un discurso de despedida del escenario internacional como presidente. Biden dijo que una solución diplomática al conflicto en aumento en Gaza todavía es posible. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. And that's what we're working tirelessly to achieve. Biden dijo que Estados Unidos no debe apartarse del mundo. Eso es mientras Israel y los terroristas de Hezbollah en el Líbano se acercan cada vez más a una guerra total, y la guerra de Israel contra Hamás se acerca a la marca de 1 año. El presidente habló de la necesidad de poner fin al conflicto en Oriente Medio y la guerra civil de 17 meses en Sudán. Biden también subrayó la importancia de las alianzas y del apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra con Rusia. También advirtió sobre los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial. Al final de su discurso, Biden instó a los demás líderes mundiales a trabajar juntos. Y los residentes de Florida se están preparando para lo que podría ser el huracán más fuerte de los Estados Unidos en lo que va de la temporada. Se espera que las tormentas eléctricas en el Mar Caribe se intensifiquen y se conviertan en el huracán Helen. El Centro de Huracanes dice que el sistema de tormenta probablemente se convertirá en huracán mañana por la noche. El miércoles el huracán podría alcanzar la fuerza de categoría 3. Se pronostican fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y vientos con fuerza de huracán en el sureste a finales de esta semana. Hay una alerta de huracán en vigencia para la costa del Golfo de Florida, desde Englewood hasta Indian Pass. La última tormenta que tocó tierra en Estados Unidos como huracán categoría 3 también tocó tierra en Florida. El año pasado, el huracán Idalia tuvo vientos de 125 millas por hora y trajo una marejada ciclónica récord desde Tampa hasta Big Bend. Y en México, la Embajada de Estados Unidos respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su presunta responsabilidad en la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Eduardo Zompa nos tiene los detalles. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó el viernes que Estados Unidos sea el responsable de los enfrentamientos armados que se registran en Sinaloa tras la captura de Ismael El Mayo Zambada. No se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de los Estados Unidos de los masacres que vemos en diferentes lugares. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Las declaraciones del embajador son una respuesta a los señalamientos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de septiembre durante su conferencia matutina.
López Obrador dijo que el conflicto actual entre los criminales se debe a un arreglo que hizo el Departamento de Justicia para la captura de Zambada. Para el experto en seguridad David Saucedo, el conflicto en Sinaloa se debe en parte a una acción unilateral que realizaron los norteamericanos y que provocó el incremento de las hostilidades entre dos facciones que ya estaban enfrentadas. Explicó que esa confrontación existe porque Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, entregó a Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses. Los invitamos a conocer más esta noticia en es.theepochtimes.com y a seguirme en mis redes sociales que se muestran en pantalla. Y ahora pasando a Latinoamérica, el gobierno de Costa Rica reveló que ha detenido a criminales de Hezbollah y Al-Qaeda dentro de los grupos de migrantes que atravesaron la selva del Darién. Jenny Sora nos tiene más detalles. El vicecanciller de Costa Rica, Alejandro Solano, aseguró esta semana que las autoridades de su país han detenido a criminales internacionales vinculados a grupos terroristas de Oriente dentro de los migrantes que atravesaron la selva del Darién y Panamá. El funcionario dijo que las autoridades están tomando las decisiones jurídicas para deportar a estas personas al país del que llegaron o a su país de origen. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, aseguró que los criminales detenidos pertenecen a los grupos terroristas de Hezbollah y Al-Qaeda. También señaló que las autoridades de Costa Rica han detenido a decenas de personas involucradas con el crimen organizado entre la oleada de migrantes que atraviesa el país. La ruta de la selva del Darién está ubicada entre los límites entre Colombia y Panamá, y a pesar de los peligros que representa, sigue siendo paso para los migrantes con destino a Estados Unidos. El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha advertido a las personas que deciden realizar esta travesía por la selva del Darién que se abstengan de hacerlo para no poner en riesgo sus vidas ni las de sus seres queridos. Lo invito a ver todos los detalles relacionados con esta y otras noticias en es.theepochtimes.com. Manténgase actualizado sobre lo que ocurre en Latinoamérica. Sígame en X en @JennySoraRobles. Gracias por acompañarnos. Le dejo todas las recomendaciones de nuestros artículos de Epoch Times en la descripción de este video. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana.